Hola, hola. Bueno, creo que traigo más agradecimientos que contenido, así que se los voy a hacer saber. Y el primero empieza con un reconocimiento, un homenaje muy humilde a Silvia, con quien hemos compartido amores desde hace muchos años. Uno de ellos fue un personaje típico argentino que siempre hablaba maravillas de ella en México, ¿no? Y yo me decía, bueno, esta chica debe ser maravillosa o le pagan comisión por hacer representación de ella, ¿no? Al paso de los años me he dado cuenta que es así, es una mujer maravillosa. Hicimos un viaje y ese es un primer amor compartido de ese personaje que en un momento participó en el consejo con ella, luego con nosotros en México y luego, por ahí se fue por otros lados y no sé ahora dónde anda, ¿no? En el Senado. Luego también con el tema del PH, nos vimos en el 2004 en Costa Rica y con Silvia no cruzamos muchas palabras. Creo que en el 2004 fue la primera vez que conversamos. Y luego fue una cosa maravillosa en el 2009, que tuve oportunidad de compartir un viaje con ella de Santiago hacia Punta de Vacas. Fueron varias horas compartiendo con ella, con José Luis, todo el proyecto de Carcarañá, del parque. Y tengo que decirles que es un amor compartido porque para algunos de nosotros en México, los del Parque Joquicingo, que el proyecto de nosotros fue siempre un proyecto interparques, fue muy querido desde entonces Carcarañá y lo íbamos siguiendo, ¿no? Y estábamos muy al tanto y fue parte de nuestra inspiración también para poner en marcha el Parque Joquicingo. Así que como pueden ver hay varios amores, ¿no?, compartidos. Y el más grande, me parece, el más importante para mí fue que estando en ese viaje de Santiago a Punta de Vacas, recibimos una llamada y nos invitó el maestro a cenar con él en Mendoza. Y ahí estuvimos con él, el Bruno Pesuto, José Luis, la Negra y yo con él, comiendo muy agradablemente con él y escuchando todo lo que él nos decía y tratando de comprenderlo, ¿no? Así que ese es un primer agradecimiento. Los homenajes casi siempre se hacen a la gente cuando ya se fue. A mí me parece que es importante siempre eso, y Silvia para mí es un placer y un homenaje muy, muy personal a ti, ¿no? Bueno, también les agradezco mucho la presencia el día de hoy y les aclaro que no van a escuchar un escrito terminado. No sé si será una monografía o algún día, pero sí es un avance que deseo presentar de mi trabajo, y este es un estudio preliminar del cinabrio y su relación con estados inspirados de conciencia en culturas mesoamericanas. Tengo muchas motivaciones para estar aquí, en este recorrido que estoy haciendo express por algunos parques en Argentina, y esas motivaciones son algunas de estas que les voy a mencionar. Decidí el viaje hace un mes más o menos, y era porque me he sentido muy, muy desestructurado frente a lo que hoy se está viviendo en el país donde nací. Y necesito estar con mis amigos, con mis amigas, hoy más que nunca, ¿no? También vengo a refugiarme en estos lugares que cada vez los siento más sagrados y más míos, y estos son nuestros parques.
Ahora entiendo más por qué cumplen con esa función, o con una de ellas, que es la rehabilitación interna y psicológica. El parque allá, el Parque Joquicingo, se va convirtiendo para algunos de nosotros un refugio frente a todo lo que se está viviendo allá, ¿no? También vengo a tratar de ordenarme en estos lugares, a compartir con los míos esto que me parece importante y que es acerca del legado que nos dejó el maestro. Vengo después de 4 años que me fue entregada la tesis, que fue la terminación de una etapa y el inicio de otra. Así que ahora vengo con ese deseo de ser recíproco con lo que me ha dado esta doctrina. Vengo a hacer una pequeña peregrinación más interna que externa a los parques y a reconciliar situaciones de mi vida, y que también vengo haciendo con mi cultura. Vengo a hacer también esto y mucho más a estos lugares. Así que es posible que para varios de ustedes esto que traigo por hablar no es motivo de aprendizaje, ni aclarará dudas, ni nada, cosa que espero por lo menos me aclare un poco más a mí mismo y que pueda en otro momento retribuirles el esfuerzo que han hecho por venir. Así que como vivo en plena desestructuración, mi intervención será también desestructurada. Hay una serie de agradecimientos a la gente que me ha aportado en estos 4 años, arqueólogos, antropólogos, amigos, músicos, monjes, taoístas, gente que me abrió mucho la posibilidad de ir aprendiendo, porque tratar de investigar sobre una palabra, sobre algo que pasó en Mesoamérica, no es tan fácil que te lo digan, se lo van guardando ellos, y las explicaciones que te dan son tan superfluas que terminas frustrado permanentemente con eso, ¿no? Entonces hay un agradecimiento a Julie Gazzola, que es una francesa en México, que es una experta en Sinabri, y que me abrió las puertas para estar en Teotihuacán en muchas ocasiones. Y también a otro arqueólogo que es el director del Museo en Palenque, que se llama Miguel Ángel Vázquez del Mercado, a Jin Wei, que es un monje taoísta que conocí en China. Jin Wei es un hombre taoísta, él se llama Hervé, también es francés y es una maravilla de persona, ¿no? A Leslie, su esposa, a Guillermo Aguja, que es otro arqueólogo en otra zona de la Huasteca, a otro experto y antropólogo también, que es un video de los mejores que he escuchado con gente, porque no toda la gente me permitía grabarle, ¿no? Entonces accedió con todo, le dije que iba a subir los videos, me dijo adelante. Así que también a él, a otra antropóloga que es griega, que vive en México también, Agapi Filini, en fin, son gente que ha sintonizado mucho y que me pidieron también que yo les regresara el escrito para presentarlo juntos en otro momento allá en México, ¿no? Así que yo les decía que va a ser muchos agradecimientos más que contenido, así que los voy diciendo de una vez, ¿no? Asilo el gran maestro por su sabiduría y bondad, por habernos regalado una hermosa doctrina tan grande y buena como esta. También hay un agradecimiento a los aportes escritos de los maestros de distintos países, porque reconozco en ellos que más allá de la profundidad de los escritos, hay un intento de rescatar en las civilizaciones el ir a los espacios sagrados y de avanzar en el camino de la liberación interior. Reconozco en ellos señales que me advierten los entrecaminos, que ratifican mis registros obtenidos, que me han levantado y me han animado cuando desfallezco y me resiento conmigo mismo, cuando he perdido la fe en todo este proceso que estoy haciendo, siempre cayendo en las trampas que Dios pone como obstáculos indisolubles y siempre cayendo al abismo, ¿no? La lectura de las distintas producciones en distintos momentos me ayudó a regresar al centro que perdía con el enojo por no encontrar lo que buscaba, por la desesperanza y la frustración que vivía durante las largas jornadas en búsqueda de conseguir entrar a las minas
de Cinabrio en México. Ese aprendizaje, la comprensión, el intercambio de experiencias y las lecturas que he ido haciendo con muchos maestros van siendo imprescindibles en mi intento del ascenso. Vi en ellos el reflejo, la proyección de las enseñanzas del gran maestro. También agradezco la ayuda anónima y silenciosa de amigas y amigos que me han facilitado el que pueda transmitir mi experiencia muy incipiente, ya sea comprendiendo en mi inestabilidad conductual, facilitándome material de estudio, primero para comprenderlo de manera muy personal y en segundo con la espera y el deseo de que fuera de utilidad también para otros que están en el intento, como un ejercicio de reciprocidad mía, ¿no? Así que hay acciones en mi vida en que me he arrojado al fuego irresponsablemente con la idea de cambiar, medidas drásticas y poco interesantes, pero estas fueron más por temor que por una convicción interna. Y ahora reconozco en mí que hay un intento más de purificarme, más profundo y basado en formar parte de un propósito mayor. Así que esta es el inicio de una introducción que me gustaría más conversar sobre ella, que es el Cinabrio y su relación con estados inspirados de conciencia. Es un fragmento que está adaptado para el día de hoy y que ni de lejos representa las experiencias vividas en todo este tiempo de proceso. Así que pretendo que podamos generar un ámbito de experiencia y de intercambio hoy. Y lanzo la pregunta que da inicio a la investigación y que es: ¿el uso del cinabrio representó en las culturas de Mesoamérica la posibilidad de conectar con lo sagrado? Debo decir que al empezar la disciplina me encontré con muchos términos que si alguna vez había escuchado antes o había leído en escritos antiguos, me parecían misteriosos, desconocidos, y uno de estos fue la palabra cinabrio. En los momentos de hacer la disciplina, para ser más exactos, desde el primer paso y hasta el cuarto, la palabra se me quedó impregnada en la cabeza y desde entonces me quedó fijada y me obsesioné hasta el término de la disciplina con la palabra. Debo aclarar que la disciplina la hice, el primer paso fue en laboratorio y luego con la premura de tiempos decidí irme por la vía alegórica y tuve que ir a Chile a los retiros y bueno, fue una forma mixta muy interesante para mí, ¿no? Así que al ir pasando los días y terminar la disciplina y quedar con un vacío total, no sabía y dudaba de que era la disciplina correcta, porque no entendía nada, era un vacío total. Y me pasé varios meses en contra de mis tendencias, en tratar de salir al mundo y hacer cosas, así que me contenía. Era una lucha interior porque era muy fuerte lo que como tendencia tenía, ¿no? Al pasar los días y en una posible visita a China se me despertó el interés en saber por qué los terracotas estaban cubiertos de mercurio. En mis sueños comenzó a aparecer el cinabrio, tuve sueños y tengo sueños con silo. Y entonces me decidí por una intuición el estudiar qué era, de dónde venía, cuáles eran sus usos a través de la historia y nada mejor que hacerlo en la cultura de la que provengo, es decir, la mesoamericana. La vivencia, los intercambios dados por los retiros, la palabra se fue haciendo muy común para los que estábamos en la misma disciplina, pero ingenuamente creí que lo sería para todos y todas las amistades de las otras disciplinas. Qué errado estaba en creer que era lo más importante. Y era una palabra
fuera de su lenguaje, que no entendía como no entendía yo la palabra koan o bardo cuando me hablaban otros compañeros de otras disciplinas, ¿no? Al charlar, al intercambiar con otros amigos de camino, vi que era algo complicado explicarlo, y sin saber bien a bien de dónde venía y a dónde se iba o lo que se podía hacer. Así emprendí mi estudio, leyendo y buscando dónde estaban los yacimientos. Así que como fue la decisión de tomar el viaje a la Sierra Gorda de Querétaro, que es el yacimiento más grande en Latinoamérica del cinabrio, me fui para allá, me llevé mis materiales para ir leyendo y irme esclareciendo. Y fue como empecé a escribir un poco la historia del cinabrio, basándome en materiales muy antiguos, y que arrancan así. En el 2500, antes de nuestra era en Occidente, se había extendido por todo el continente el conocimiento de los metales, siendo Troya y Creta dos puntos muy importantes en la difusión. Desde ahí se expandió por el Mediterráneo y penetró en Europa hasta la región de Erzgebirge, en la Bohemia. En Grecia y en Roma los minerales empezaron a explotar, siendo la plata uno de los más importantes. Teofrastros, en el 287 antes de la era cristiana, escribió el primer tratado sobre rocas, minerales y metales, titulado Tratado de las Piedras. Este tuvo marcada influencia en Plinio. El cinabrio se conoció en la antigua Grecia antes del siglo VI de la era cristiana, y da cuenta las pinturas del Museo de la Acrópolis en Atenas. Aristóteles menciona ya en el 322 antes de la era cristiana por primera vez al cinabrio como una especie de piedra. Dioscórides, en el 60 ya después de la era cristiana, expone el primer método de obtención del mercurio por destilación del cinabrio. Él le llamaba cinnabario. Vitruvio, arquitecto del emperador Augusto, en su obra Arquitectura, habla del minio como cinabrio y del azogue al referirse al obtenido por la destilación del cinabrio. El azogue se deriva de la palabra árabe azok, que significa zoco o plaza de comercio. Incluye también una referencia al uso del mercurio en prácticas que implican amalgamación del minio y del azogue. Es fama que se descubrió por primera vez en los campos clivianos cerca de Éfeso. Su naturaleza y sus propiedades son muy notables. En efecto, dice él, se le extrae de un mineral que antes de que con la manipulación se convierta en bermellón, se parece a una vena de color de hierro, pero de un color algo más rojizo, porque tiene a su alrededor un polvo rojo. Cuando se le extrae, continúa diciendo Vitruvio, se le extrae a golpe de pico, se desprenden de él gotas de azogue que son rápidamente recogidas por los mineros. En el capítulo 9 del libro 7 de su Arquitectura, habla Vitruvius de la purificación del cinabrio, a la que él le llama preparación del minio. Los talleres que había en otros tiempos en las minas de Éfeso han sido traídos a Roma, porque habiéndose descubierto algunos filones, que son una suerte de agujeros en las minas, y en Mesoamérica se llaman chocolones, por los prehispánicos, ¿no? Que era una forma de ir con la picota, ir haciendo el hoyo en la mina, ¿no? Y era la forma en que los mesoamericanos se iban metiendo por ahí, donde apenas cabía el cuerpo, y iban picando, siguiendo la veta del cinabrio para irlo extrayendo, ¿no? Así que este mineral que se daba en España también se va transportando a Roma y se manipula aquí por los asentistas, cuyas fábricas están entre los templos de Flora y de Quirino. Plinio, ya en el 79 después de la era cristiana, dice en su Historia Natural: según Luba, el minio se produce en Carmania, y según Timágenes, también en Etiopía, pero nosotros, los romanos, no lo importamos de ninguno de estos dos países, sino casi todo de Hispania. El minio, el cinabrio, más conocido es el de la región susaponense,
que es Almadén, en España, en la Baética mina, que es propiedad del pueblo romano en ese entonces. Nada se vigila con más cuidado, no está permitido refinarlo en plaza, sino que se envía a Roma en bruto y bajo sello, en cantidad de unas 2000, es una medida que hay allá, libras de peso al año. En Roma se lava con el fin de que no alcance precios altos. Se fija una ley para su valor en venta, que es de 70 sestercios de libra. En los yacimientos de minio o cinabrio susaponense, las vetas están compuestas solo de tierra de minio, sin plata. Así que los yacimientos en el mundo, el más grande es Almadén en España, Mount Abla en Idria, en la ex Yugoslavia, en la Toscana de Italia, y dentro de la dinastía Juan en China, en la provincia de Hunan. El más, bueno, no sé bien cómo se pronuncia en alemán, pero yo lo voy a decir así como lo leo, el Maskelandersberg, Alemania, en Curliforniana, en Mesopotamia, en Terlingua, Texas, y en Nueva California, Estados Unidos. En Mesoamérica, desde México, se conoce su presencia en cerca de 18 estados, y de ahí baja una veta enorme hacia Guatemala, hacia Izapa, Izotes y Cañada, y La Paz en Honduras. Se le reconoce y se conocen yacimientos en Coquimbo y Quillota en Chile, en Ecuador también, en Huancavelica, Perú y también en Bolivia. Las características químicas es que no es soluble al agua, el cinabrio es muy pegajoso, de fácil adherencia, al ponerlo en bolsas de plástico, en ropa, se queda pegado y se pierde muchísimo cuando se pretende guardar así. De igual manera sucede que buscaban en la antigüedad darle el mayor uso. Se puede disolver en ácidos, aceite de linaza, se puede mezclar con grana cochinilla. La grana cochinilla es un insecto que se da en México y se utiliza mucho para los textiles, y se da en el cactus y entonces se hacen criaderos de grana cochinilla. La grana cochinilla se usa en textiles